porque es una urgencia o emergencia médica, porque el pronóstico de nuestro paciente marca o determina si nosotros hacemos diagnóstico precoz de esta enfermedad, ¿sí? Dentro de lo que son las meningitis, ustedes ya conocen que son inflamación de la leptomeninge. ¿Cuáles eran? La dura madre, ¿qué más? Todas las que están ahí que pueden estar afectadas por un microorganismo. Es importante actuar y detectar a tiempo esta enfermedad porque marca el pronóstico, las complicaciones que puede tener y si el paciente puede llegar a fallecer. Las meningitis pueden ser causadas por muchísimos otros microorganismos, pero recordar que la bacteriana es la más grave. Es la menos frecuente, pero es la más grave. Pueden ser causadas por virus, por bacterias, por protozoarios, por hongos en pacientes que son generalmente inmunocomprometidos. Pero dentro de estas, recordar que la bacteriana es la que tiene un curso más grave y que puede dejar secuelas en el paciente, ¿sí? Es generalmente una emergencia médica, ya dijimos que tiene que tener un tratamiento y diagnóstico rápido, puede ser fatal en horas para el paciente y generalmente, ¿de dónde nosotros podemos adquirir esos microorganismos? De la comunidad o nosocomial, que es del hospital, ¿sí? Recordar que son virus y bacterianos también, pero la más frecuente es la viral, pero la más peligrosa es la bacteriana, ¿sí? Dentro de la etiología hay múltiples, la que nos describe en nuestros libros anteriormente era la hemofilo-influenza, que ya hoy en día disminuyó porque existen vacunas que van a evitar justamente la propagación de este microorganismo. Dentro está también la listeria, monocitógenes y las nosocomiales, que son las que se pueden adquirir en los servicios de salud, que generalmente se pueden ver después de algunas cirugías donde hay compromiso o las neurológicas, también cirugías que pueden estar relacionadas a otorrino, por ejemplo, lesiones del oído, nariz, garganta, que se pueden ir infectando o se pueden ir contaminando de estos microorganismos. Generalmente el neumococo y el meningococo es a partir de los 1 año en adelante y más del 80% es en el adulto, que es la causa, ¿sí? Ya saben ustedes que por definición es inflamación de las leptomeninges, que son las capas que envuelven justamente la parte, vamos a decirle, periférica de la columna, que generalmente está contenido en líquido cefalorraquídeo. Es una urgencia médica y cuando más nosotros retrasamos el tratamiento, empeora la secuela y la mortalidad del paciente. ¿Ustedes en algún momento ya vieron a un paciente secuelar de meningitis o tienen conocimiento de algo? Nunca vieron. Generalmente encontramos así adolescentes o niños que dijeron que tuvo meningitis en la infancia y por eso está en silla de ruedas. Una pucha, son secuelas que quedaron. Entonces, recordar que es una enfermedad que generalmente deja muchas secuelas. Puede dejar ceguera, disminución de la audición y generalmente los pacientes que son paralíticos o parapléjicos, ¿sí? ¿De dónde lo que puede venir los microorganismos? Pueden aparecer de una colonización de la mucosa respiratoria, luego hace una bacteremia donde va a procesar justamente en el torrente sanguíneo y de ahí va a invadir generalmente las meninges. Y hay esas bacterias que van a atravesar justamente la barrera hematoencefálica y llegar hasta el espacio subaracnoideo, donde se va a producir el proceso de inflamación, ¿sí? Que sabemos que son las capas generalmente que envuelven. Y dentro de esto nosotros recalcar otra vez que hay varias causas, dentro de ellas virus, bacterias, hongos y parásitos, y que hay ciertos factores predisponentes para que estos pacientes puedan tener. Dentro de ellos están las neumonías, generalmente están la coexistencia de sinusitis o otitis aguda o crónica, es un factor predisponente donde yo puedo desarrollar la enfermedad. Justamente el alcoholismo, pacientes diabéticos, esplenectomizado y deficiencia de complemento también, que puede dar justamente una alteración en la defensa o la barrera inmunológica del paciente. Los traumatismos cráneoencefálicos, donde hay una fractura de base de cráneo o salida o pérdida de líquido cefalorraquídeo,
líquido también son fuentes de infección para este tipo de enfermedad. ¿Por qué les parece que el paciente que es esplenectomizado puede tener una meningitis? Que se produce en el vaso. La lisis, por las bacterias encapsuladas. Encapsulada. Entonces, sí o sí, ese es algo pregunta examen. Todo paciente que se eliminó o ya no tiene vaso tiene que tener vacuna para meningitis, neumococo, para las bacterias que son encapsuladas, porque pueden desarrollar la enfermedad. Y nosotros en Paraguay tenemos muchísimos pacientes jóvenes con estas características. ¿Por qué? ¿Cómo es lo que se pierde el vaso? Traumatismo o accidente de moto. Pacientes que sufren politrauma y tuvieron un sangrado masivo y se les extirpó el vaso. Y que tenemos que nosotros saber que pueden desarrollar esta patología si no se vacunan. Entonces nuestra obligación es encaminarle a que tengan que estar inmunizados, ¿sí? Dentro de la clasificación están las meningitis purulentas bacterianas, las asépticas o pueden ser también las crónicas que pueden durar en un periodo mayor a 4 semanas. ¿Qué casos pueden ser esos? Las que se dan por tuberculosis, brucelosis o algunos tipos de hongos que pueden estar asociados, ¿sí? Los agentes causales ya sabemos, Streptoneumoniae, que es neumococo, Neisseria meningitis, meningococo, generalmente pueden estar y pueden dar brotes epidémicos. La colonización, ya dijimos que pueden ser en la vía respiratoria, como la nasofaringe, invasión al torrente sanguíneo, y esto pasa a la barrera hematoencefálica. Todo esto produce aumento de la permeabilidad vascular, obstrucción del líquido cefalorraquídeo y el proceso final común es la hipertensión endocraniana y disminución del flujo cerebral por la inflamación. Los agentes causales van a ir viendo, en el libro nos pone una guía como un cuadrito, pero generalmente clasifica menores de 50 años están en inmunosupresión, puede estar la difteria y las nosocomiales, las postquirúrgicas, el estáfilo, la pseudomonas y otro tipo de microorganismos. También, dependiendo si es adquirida en la comunidad, pueden estar asociados a otro tipo de procedimientos neuroquirúrgicos. Y ahí entra la Neisseria meningitis, la influenza. Y tener en cuenta que la meningitis tiene una clínica así muy interesante porque tiene ciertas triadas que tenemos que tener en el paciente. ¿Cuál les parece que es la manifestación clínica de esta enfermedad si produce una inflamación de la vía estomacal? Vómitos, cefalea y fiebre. Entonces el paciente que les viene con dolor de cabeza intenso, tiene fiebre, ¿qué estamos obligados a buscar? Rigidez de la nuca. Y si tiene alteración de la conciencia, que pueden ser que está somnoliento, es como si fuera que yo estoy despierto, medio dormido y me hablan y yo me despierto. Eso es somnolencia, ¿sí? Que es un estado de conciencia, porque después viene estuporoso y después viene el estado comatoso. El paciente puede estar vigil o colaborativo. ¿Quién es vigil o colaborativo? Nosotros, que yo le pregunto a Fabiana cuántos años tiene, que ella sabe de dónde es, ella se ubica en tiempo, espacio y persona. Ella sabe que hoy es jueves, que estamos el 11 de junio del año 2026. Entonces se ubica que está en la sala de clase y qué día es. Entonces está ubicado en tiempo, en espacio y en persona. Eso es estado de vigil o alerta, ¿sí? Si yo estoy somnoliento, es el paciente que está medio dormido, pero que yo le despierto y me dice, sí, mi nombre es Katia. ¿Cuántos años tenés? 15. No sabe ni qué día es. Entonces tiene que usted siempre preguntarle al paciente y saber la escala de la conciencia. Entonces, ¿cuáles son los estados en que me vino mi paciente? Por eso que es siempre importante, yo les digo, el interrogatorio es al paciente, no al familiar. Porque el paciente está dormido, en su cédula de edad, no, yo quiero saber cómo está mi paciente, porque yo lo que voy a evaluar su escala de conciencia, ¿sí? Entonces de eso depende qué síntomas viene asociado. Entonces la clínica de este tipo, el paciente va a tener fiebre, cefalea con náusea, vómitos y rigidez de nuca. ¿Qué tipo de dolor puede ser? O sea, tipo la cefalea es intensa y puede ser holocraneal. ¿Qué es la característica de
del vómito que puede tener el paciente es el vómito en proyectil, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un aumento en la presión intracraneal y entonces eso hace que el paciente te vomite con una fuerza impresionante. ¿Qué generalmente tenemos antes de vomitar? Cuando en algún momento vomitaron, tuvieron una gastroenteritis, ¿qué se le va a tener? Náusea. Por eso cuando el motivo de consulta es vómito, te van a escribir el vómito es precedido de náusea o no precedido de náusea. Si es precedido de náusea, tipo tener ese malestar y después vomitar, ¿a qué se relaciona? A una indigestión del sistema digestivo. Pero si me empieza a doler la cabeza y de repente empiezo a vomitar en un vómito proyectivo, tengo que pensar otra cosa. Entonces la característica del vómito siempre es importante tener en cuenta. Y la rigidez de nuca, el paciente no me va a decir, yo tengo que buscar. Si yo no busco, puedo meter la pata. Entonces, la triada clásica que puede tener es fiebre, rigidez de nuca, alteración del estado mental. Y ahí, ¿cómo puede estar mi estado mental? Puede estar estuporoso o puede estar somnoliento. O a veces viene convulsionante el paciente. Entonces, cuando hay fiebre y convulsiona, hasta demostrar lo contrario, probablemente puede ser una meningitis, ¿sí? Mejor es errar por exceso que no pensar. El estado de conciencia, ya dijimos que puede estar alterado, puede estar desde confusión hasta un estado de coma. El vómito que puede ser como un escopetazo o sin náusea previa. Por eso que siempre me van a preguntar si vomita. ¿Es precedido de náusea o es no precedido de náusea? ¿Sí? Y generalmente puede haber lesiones cutáneas cuando son por meningitis, por meningococcemia. Puede dar unas lesiones como una petequia o una púrpura, que son unas coloraciones violáceas en la piel, ¿sí? Las causas más frecuentes me van a estudiar por edad, porque va desde los niños pequeños hasta los adultos. En los niños pequeños, generalmente, ¿de dónde viene el microorganismo? Es el que trae del canal vaginal, por eso que es Escherichia galactiae, E. coli, Listeria monocytogenes, que pueden ser en los menores de 30 días. Y después va la Neisseria meningitidis, estreptoneumonias, que ya son generalmente en los adultos y en los niños pequeños. ¿Quiénes son las excepciones a la regla y en quiénes tenemos que pensar siempre más gérmenes? Es en los inmunodeprimidos, que nunca va a ser como te dicen los niños, siempre hay un bicho más que te ahí pesadeando, ¿sí? El cuadro clínico, ya sabemos que puede tener fiebre, cefalea, rigidez de nuca, disminución del nivel de conciencia, a veces el paciente puede tener fotofobia, a veces te llega convulsionando y ir viendo que la característica dijimos que es un vómito proyectil y los síntomas que pueden ir asociados. Y una vez que nosotros nos viene nuestro paciente con fiebre, nos viene con dolor de cabeza, ¿qué es lo que le vamos a hacer para buscar rigidez? Dijimos, acostarle al paciente. ¿Cómo vamos a buscar rigidez de nuca? Decir al paciente que estando acostado, no, que a veces ellos endurecen, ¿no? Entonces tratar de que este mentón toque más. Si le duele al hacer eso, generalmente ya es una rigidez o un dolor que yo puedo describir. La rigidez, ¿cómo va a ser? No va a poder hacer eso y levanta la cabeza. Y hay dos signos que tenemos que buscar, que es el de Kerning y de Brusinski, ¿sí? El de Kerning generalmente es justamente la dorsiflexión del cuello sobre, o sea, el mentón sobre la región anterior del cuello, y el de Brusinski, que generalmente es levantar la pierna del paciente. ¿Qué dicen las guías que puede aparecer en un 50% de los pacientes? Pero nuestro trabajo ni podemos buscar. Yo les digo que mi primer paciente que tuve en un servicio privado era jefa de, era hija de mi jefa, ¿verdad? Y que yo le tenía que evaluar, tenía 16 años. Era una paciente con fiebre. Me recibí recién así, entrenadita, con miedo, 100% de subo era todo. Y me fui y me dice, encima me atrasé luego para llegar porque había un tráfico de loco y él me llamó, ¿qué está llegando? Porque mi hija quiero evaluar. Yo, señor, yo llegué y le evaluó a la paciente. Y eso es algo, chicos, que les va a salvar. Si ustedes hacen examen físico, nunca se van a equivocar. Por eso yo insisto demasiado, porque a veces nosotros queremos pedir laboratorio. Dolor de cabeza, va a ser un ecograma, chao, ni le tocaste al paciente, porque le vas a
hablarle si vos sabes. Entonces se acuesta la nena, que era grande, parecía ya adulta, y estaba febril. Me dijo, ya vino, lo voy a operar. A la tarde ya vinimos a consultar y no le pasa la fiebre y se siente peor. Y el que era mi jefe era cirujano y quiero que le vea. Bueno, le veo yo, le evalúo y después, yo fiebre, no sé, es una costumbre que yo tengo para mí de rigidez de nunca tengo que buscar. No sé, es algo que nos enseñaron tanto. Después yo le hago, me duele, me dice, me duele. Y ella levantaba así incluso, y ahí yo le digo, no, es una gripe normal, ¿no? Porque ella tenía todo el laboratorio y la fiebre no pasaba y vomitó una vez. Y ahí yo le dije, ¿sabes qué? A mí me impresiona que tiene esto para mí es una función lumbar, vamos a tener que hacerle todo lo que vos querés. Tipo yo, ay Dios mío. Pero les digo, ¿qué fue esa paciente? Esa paciente estaba haciendo una meningitis. Y lo único que a mí me salvó en ese momento para que yo le pueda evaluar es que yo le hice examen físico. Después, bueno, hicimos todo el protocolo, se hizo punción lumbar, se inició antibiótico, ya pasó a la terapia, bueno, porque las horas de evolución de la meningitis es muy peligrosa, si es que nosotros se nos puede pasar. Y cuando hay fiebre y vómito, nunca se olviden de acostarle donde puedan. Yo a veces le hago esperar, ahí no hay ni camilla para evaluarle, pero tenés que hacer, ¿sí? Tiene que ser una costumbre. Después viene, yo no le conocía a la mamá de la paciente, y viene y me dice, doctora, gracias por... Y mira, su mamá era una neuropediatra famosísima, no sé, allá de Brasil, por ahí yo, Dios mío. Bueno, pero hicimos lo que, no es que yo sea una genia, que, ay, wow, le diagnostiqué, es que hacer nomás lo que corresponde a veces. Y ese es tu yo de siempre examinar al paciente. La misma cosa, paciente de 18 años se va a consulta conmigo en la urgencia y era vómito. Esa no tenía rigidez de nunca. Era así, no duele mi estómago, pero la forma que ella vomitaba era diferente. No era no sé si alguna vez volvieron, pero es diferente cuando es un vómito proyectil. La paciente vomitó así de una manera, yo, esto no me gusta tanto, pero no tenía una rigidez de nunca. Y ahí está la excepción, que no siempre va a aparecer todos los signos que queremos, pero tu intuición te tiene que decir hacia dónde se va a ir. Y estaba mi compañero y le dije, esta no me gusta tanto, no tenía nada de lo que era. Después decidimos hacer una función y pedir una tomografía. Alteradísimo su líquido cefalorraquídeo. Entonces era para remitirle hacia acá, porque no tenemos terapia en el hospital público de Santa Rita y su familiar no quería venir y me dijo, yo le voy a llevar a un sanatorio que está hacia Encarnación, ahí un sanatorio alemán, algo así. Bueno, ellos decidieron llevarlo. El paciente llega a las 12 horas después para llevarla a alguna documentación y yo le pregunto qué tal tu hija está en la última. ¿Qué es el diagnóstico final de medicina? Era una meningitis principalmente, una meningitis por meningococo, que a las 12 horas de que ella estuvo, ¿qué pasó? Empezó a tener lesiones en piel. Lastimosamente la otra historia de esa paciente, ella terminó falleciendo, porque es una meningoencefalitis brutal, convulsionó, tuvo 14 días de terapia, pero terminó muriendo. Entonces, los diagnósticos de meningitis se nos puede pasar cuando no hacemos examen físico. Entonces, es algo que va a determinar el pronóstico de tu paciente y las bacterias son muy agresivas. Entonces, por más que sea su hermano, su hijo, su abuelo, hagan nomás esa rigidez de nunca buscar, porque nos salva a veces. Significa que yo me hago a veces cuando tengo fiebre y tengo traumas, pero es importante hacerlo. Más todavía se van a manejar niños, aún es importante. ¿De dónde es lo que viene eso? De la presión intracraneal aumentada. ¿Qué puede producir? Deterioro de la escala de conciencia. Mirar siempre las pupilas del paciente, ir buscando reflejos de Cushing, que pueda aparecer una bradicardia, porque una de las complicaciones generalmente graves de la meningitis es la sepsis, que se describe como un síndrome que es la meningococcemia grave o síndrome de Werther Privilege, que generalmente es una septicemia grave, y esto es lo que le salió a esa paciente, que el papá me dijo, ¿sabes qué? Otra vez después que nos vimos acá, todito ya le salió esto por la piel y no mostraba la yo a intentar de una septicemia. ¿Por qué? Porque este es el único microorganismo que hay que hacer profilaxis, porque es una profilaxis de contacto donde puede haber
brotes en los que estuvieron en contacto con el paciente. Y ahí está que tenemos que hacer un nexo epidemiológico. Y ahí, justamente, bueno, eso pasó 12 horas después que el papá se fue, vino, me contó, ya pasó 12 horas. Siempre es importante cuando sospechamos esta enfermedad usar tapabocas, porque tiene que ser aislamiento respiratorio y que tenemos que hacer un medicamento profiláctico en los contactos. ¿Quiénes son los contactos? El alumno que sabe, entra a la urgencia y quiere mirar que es el paciente. Si hay un brote en una unidad, qué sé yo, acá en la sala de clase, un paciente con meningitis, se tiene que hacer, es meningococcemia, se tiene que hacer profilaxis, que se hace con un medicamento vía oral en una sola toma. Si es meningitis viral, si es otro microorganismo, no hace falta, ¿sí? Porque a veces se escucha nomás en el hospital meningitis, todo el mundo ya toma ya su ciclo. Y aquí es lo que estamos haciendo, resistencia. Tenemos que mirar antes la característica, porque eso también es pregunta de examen a veces, y no hacemos profilaxis en todos los otros microorganismos, ¿sí? Clínicamente, para hacer el diagnóstico, ¿quién te hace el diagnóstico? El examen físico ya te hace que vos tengas signos, síntomas, rigidez, vómito, proyectil, cefalea, hasta demostrar lo contrario, voy a actuar con ese paciente. Pero lo que va muy de la mano es estudiar ¿qué? Es estudiar el líquido cefalorraquídeo de ese paciente. ¿Qué vamos a estudiar? Por medio de una punción lumbar, que nosotros tenemos que describir, así como hacíamos punción lumbar en pacientes con derrame pleural, tenemos que ver el aspecto del líquido, que es nada como el aspecto del LCR, cristal de roca. Es una anatomía o oficio un poco más complicado, pero lo que sí que te dice cristal de roca tiene que ser transparente. Si es turbio, cuando vos sacás y es turbio, algo ya te está diciendo que eso está sobreinfectado. Tiene que tener predominio de leucocitos cuando es bacteriano, proteínas que van de 1 a 5 gramos, y cuando es bacteriano lo que nos hace la diferencia, glucosa consumida. ¿Por qué? Porque acuérdense que pueden hacer meningitis virales y puede haber meningitis por tuberculosis también, ¿sí? Entonces, para saber la diferencia entre una viral y una bacteriana, la glucosa está consumida en las bacterianas, ¿sí? Que generalmente tenemos que ir viendo. Podemos hacer tinción de Gram, hacer cultivo y también solicitar una tomografía. ¿Cuándo hacemos una punción lumbar? Cuando el paciente generalmente sospechamos de una meningitis. ¿Qué nos dicen las guías? Que lo ideal es hacer una punción lumbar antes de iniciar el tratamiento. Pero a veces no tenemos tiempo de hacer una punción lumbar porque el paciente tiene heridas, no se posiciona, o yo sospecho de que haya una hipertensión intracraneal asociada. Tengo que pedir primero una tomografía, mirar que no haya signo de hipertensión y después le hago. Por eso que el tratamiento a veces se hace justamente sospecho de la clínica y ya hago una profilaxis antibiótica. Cuando más rápido trato, menos comprometimiento puedo tener el paciente. Entonces, tener en cuenta que vamos a hacer justamente cuando no tenemos estas contraindicaciones. ¿Dónde se hace? Con una aguja raquídea que se puede introducir entre la tercera y la cuarta vértebra lumbar. Y voy a ver, una vez que sale el líquido, ya mira el aspecto que tiene. Si es transparente, si es turbulento o si tiene sangre, metí nada mal y estoy produciendo una lesión. Entonces, la característica de ese líquido nosotros ya tenemos que describir ya. Y después pedimos un citoquímico que también nos va a orientar justamente mirando. Y lo que más tenemos que tener en cuenta cuando es bacteriano es que la glucosa va a estar baja, que generalmente es menor a 40 miligramos por decilitro. Y nos va interpretando por patología. Cuando nosotros tenemos contraindicación de la función lumbar, cuando hay un compromiso cardiorrespiratorio hemodinámico, el paciente está en hipotensión, generalmente hay signos de hipertensión intracraneana, el paciente tiene unas pupilas donde puede haber un edema de papila, generalmente herniación cerebral o hay una historia de hemorragia. En ese caso se trata, no se hace, ¿sí? Es la técnica que utilizamos, generalmente con una aguja ponemos unos cristales donde se va eliminando y se hace aproximadamente 3 a 5. Acuérdense que era el efecto colateral de sacar mucho, cefalea con punción, ¿sí? Entonces siempre hay que ir teniendo los cuidados. Y si yo estoy haciendo una punción lumbar, es lo más aséptico que se pueda. Guantes, estéril, limpiar bien,
porque esos son procedimientos que se les llega a mostrar a los alumnos muchas veces, pero tenemos que tener también ciertos cuidados para ir haciendo, ¿sí? Que miramos la apariencia del líquido, el recuento celular, cómo es la presión con la que sale, si es espontánea o no, cómo está el lactato, las proteínas, la glucosa, y sí o sí voy a pedir un gran y cultivar ese líquido, ¿sí? Entonces el estudio inicial, antes de tratar, lo ideal es una punción lumbar. Si hay signos de hipertensión endocrinal, tengo que pedir primero una tomografía para poder hacerla al paciente. ¿Qué dice del pronóstico de una meningitis bacteriana? Que sin tratamiento es casi mortal en la mayoría de los casos. Por eso que nuestro ojo clínico es importante en estos pacientes, ¿sí? Si es que nosotros tratamos de manera precoz y adecuada, generalmente en un 10% de los casos, generalmente va disminuyendo la mortalidad. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener un paciente con meningitis? La más grave es la septicemia, o sea, hace una sepsis generalizada y el paciente puede hacer trastornos hematológicos asociados, empieza a sangrar, tiene hematoma, empieza a tener hipotensión y generalmente hay trastornos neurológicos desde lo que es la inflamación, el paciente empieza a convulsionar y a veces puede quedar secular dependiendo de toda esa escala de pronóstico que tengas. La meningitis, el tratamiento generalmente es empírico. Hay un protocolo luego para los casos de meningitis donde el tratamiento ideal que se inicia es ceftriaxona o vancomicina a dosis medidas. O sea, esos son los fármacos que tenemos disponibles. Si no tengo ceftriaxona, le pongo vancomicina. Hoy voy viendo para combinar, que son justamente teniendo en cuenta el antecedente del paciente, si es anciano, si es inmunodeprimido o si es recién nacido. Pero siempre se hace una cobertura antibiótica iniciada. Se puede hacer también corticoides, que son la dexametasona. ¿Y en quiénes hacemos profilaxis de contacto? Meningococo, pregunta examen, contactos íntimos, los que viven con él y las secreciones orales que pueden estar. Entonces, hasta el que limpia la urgencia donde estuvo un paciente con meningitis tiene que tomar. El paciente, esta chica justamente la que falleció, ella tenía antecedentes de que un tío de Brasil tuvo meningitis con el mismo microorganismo, o sea que había un nexo epidemiológico. Eso tiene que estar aislado. Si hay un niño en la escuela que se va, nosotros tenemos que avisar en esa escuela que hubo un brote. Por eso que a veces tengo la noticia, tal escuela está cerrada o tal guardería por un brote de meningitis. ¿Qué tipo de microorganismo tiene que ser? Tiene que ser meningococo para que nosotros nos alarmemos, ¿sí? Se puede usar en la profilaxis con rifampicina, cipro o ceftriaxona, que es una sola dosis. Generalmente, ¿en quiénes hacemos eso? En mujeres embarazadas. Profilaxis de contacto, para evitar esta enfermedad, vacunar. El esquema de vacuna contra la meningitis viene ya aprobado desde la infancia, que son para los serogrupos más importantes. Justo en Paraguay ya no hay para el serogrupo de meningococo, entonces se tiene que comprar, que es justamente una de las cepas más agresivas. Pero en quienes nosotros sí o sí tenemos que tener un esquema en los pacientes inmunodeprimidos, los pacientes que son esplenectomizados, que generalmente tenemos que obligarle a vacunarse, y a todos los que tengan justamente hacer profilaxis de prevención, en lo que se hacen neurocirugías, medidas de asepsia y cuidados de heridas quirúrgicas, que es importante tener en cuenta, ¿sí? Esas son las profilaxis en las infecciones, nada más que tenemos que ir viendo. Y generalmente todos los pacientes que tengan algún contacto cercano con la enfermedad. Y la vacuna también contra Haemophilus influenza, que también ya viene en nuestro esquema de vacunación, que dijimos que era uno de los microorganismos que pueden producir. A veces nosotros somos portadores de estos microorganismos, entonces se hace justamente una profilaxis a los que son portadores de la nasofaringe para evitar esa colonización, que muchas veces pedimos hisopado nasofaringeo para poder ver si somos portadores o no. Pero eso se va haciendo un estudio para ir sabiendo si el paciente es portador o no. Y todas esas personas que van a tener alguna intervención quirúrgica
clínicas también se hace profilaxis. Todos los que viven en hogares de ancianos, en hacinamiento, todos ellos tienen que tener su vacuna. Este es para que ustedes vean más que hay un protocolo de profilaxis, ¿sí? Después hablamos de las meningitis víricas agudas. Las meningitis víricas agudas pueden dar los mismos síntomas. El paciente puede tener cefalea, puede tener fiebre, irritación meningea, que puede estar asociado a un proceso inflamatorio, líquido cefalorraquídeo. También puede tener rigidez de nuca, pero generalmente es más frecuente. La cefalea puede ser frontal y puede tener mialgia, anorexia, o sea, es como un cuadro viral en general. Síntomas más diferidos, porque va desde dolor abdominal hasta diarrea que puede tener. Puede tener alteraciones de la conciencia, el paciente puede presentar también focalidades neurológicas y anormalidades en la neuroimagen en algunas veces. ¿Cuáles van a ser los causantes de la meningitis aguda viral? Entre ellas están los enterovirus, generalmente virus del Coxsackie, enterovirus humano. El herpes simple también es uno de los que más frecuentes están involucrados en este tipo de pacientes. Y también pacientes que son portadores de VIH pueden ser susceptibles que se hacen una meningitis viral, ¿sí? Y se tiene que comparar con una encefalitis, que también puede estar involucrado gérmenes como el herpes virus, el tipo 1, tipo 2, que ustedes saben que el herpes tipo 1, que es el que es de contacto a nivel por secreciones, que generalmente tiene en la boca. ¿Quiénes son graves? Son los inmunodeprimidos. Cuando aparece un herpes más allá de lo que es la boca, hay en piel o en otro tipo de regiones, eso generalmente tenemos que estudiar ya enfermedades infectocontagiosas. Y la tipo 2, que es más característico del genital, que el paciente a veces va a consultar porque tiene lesiones en la región genital y duele demasiado. Que son también productores de este tipo de enfermedad, o sea que pueden vibrar a producir, que se describen con anticipación. Dijimos que también están involucrados varios virus y que la sintomatología puede ser similar, pero el cuadro es más benigno. Eso es más la diferencia de las virales, ¿sí? También se puede hacer el mismo diagnóstico. Le voy a solicitar un estudio del LCR, que generalmente puede ser por método PCR, que algunas veces puede venir. Los cultivos suelen aparecer negativos y podemos hacer estudios serológicos en estos pacientes. Generalmente la vírica no es de reporte obligatorio. ¿Por qué? Porque no produce esa vamos a decir, no tiene esa facilidad de transmisión como lo que es el meningococo y la gravedad que tiene. Entonces el que se debe hacer un reporte obligatorio es el meningococo, generalmente que es bacterio, ¿sí? Se favorece en climas templados, generalmente en otoño, a veces puede haber virus estacionales que pueden producir. El diagnóstico también se hace por el estudio del SR. ¿Qué vamos a encontrar? Van a haber un predominio linfocitario y en el bacteriano era leucocitario. Proteínas van a estar elevadas. La glucosa cuando es viral va a estar normal. La presión generalmente ligera o elevada y en tinción de Gram muchas veces no vamos a encontrar. El tratamiento es de la meningitis viral, es generalmente sintomático, pero ante una sospecha siempre se le inicia antibiótico primero y una vez que se confirma que es viral se va a, vamos a decir, desescalar el tratamiento. Se puede usar analgésicos, antipiréticos y también se tiene que hospitalizar al paciente siempre y cuando más aún tenga alguna inmunosupresión asociada. El pronóstico en adulto es mejor porque tiene una recuperación total y completa y generalmente el paciente puede quedar con secuelas leves como dolores frecuentes de cabeza, algunos pueden tener alguna incoordinación o una astenia generalizada y en los neonatos también tienen una evolución incierta, pero es recordar que tiene menos factores graves que el bacteriano. Entonces, dentro de las meningitis que más van a estudiar es la bacteriana. Cuando nosotros demos infecto vamos a volver a tocar meningitis, pero esto ya va a entrar para el examen de neuro, ¿sí? Entonces, la bacteriana es la que me van a leer ahora, las características y que vamos a ir evaluando en estos pacientes, ¿sí?
Siempre recuerden que el examen físico es lo que les va a orientar lo principal. Porque a veces el paciente que te dice la amiga que le hagas un estudio de LCR, a veces en plena madrugada lo tenés para